que habíamos hablado es un poco sobre la lesión endotelial. Bueno, la inflamación se va a acompañar de lisis y degradación de la colágena y elastina a través de la secreción de metaloproteinasas producidas por las células escumosas. Y todo este proceso va a culminar con la formación de placas de ateroma, las cuales se pueden romper y dar lugar a trombosis intravascular o erosionarse y dan lugar a la progresión en la obstrucción vascular. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos habla sobre la formación de la placa aterosclerosa. La oxidación de las lipoproteínas de baja densidad van a, estos son los factores de riesgo que van de aterogénico que van a estimular el estrés oxidativo, que van a través de los radicales de superóxido van a inactivar la producción del óxido nítrico y pues con ello van a producir disfunción endotelial que va a culminar con la aterosclerosis a través de múltiples procesos. Bueno, después vamos a pasar a los sitios predispuestos a la formación de placas de ateroma. Se ha demostrado que los sitios predispuestos para la formación de placas de ateroma deben de tener ciertas características físico-químicas peculiares y diferentes a los sitios en los que no se desarrolla la aterosclerosis. Los sitios en la pared arterial susceptibles a desarrollar aterosclerosis tienen una mayor permeabilidad endotelial a la albúmina, al fibrinógeno y a las lipoproteínas de baja densidad. Y asimismo son sitios en los que se acumula el colesterol en la íntima arterial en casos de hipercolesterolemia. Bueno, en la lesión endotelial, cuando hay un proceso o más bien cuando hay un estrés, ya sea de razonamiento, no sé si viene... No, es de rozamiento. De rozamiento, ¿verdad? Es que sí se me hizo raro, así venía en el libro. Sí, no hay que razonarlo. O de inflamación o de sustancias proteolíticas, va a haber una denudación del endotelio. Y aquí las plaquetas se van a adherir a la colágena contenido en la placa íntima a través de los receptores 1 alfa y 1 beta en un intento por reparar la lesión endotelial. Seguido de la adhesión plaquetaria, se van a formar conglomerados de plaquetas y estos se van a fijar a otras a través de redes de fibrina que se unen a los receptores 2 beta y 3 alfa de las plaquetas y de esta manera se va a formar el trombo blanco. A ver, Bueno, ¿la que sigue? Ok, está bien. Dale la previa. Muy bien, ¿todos en pantalla? Hay hay varias situaciones propias de la pared endotelial, ¿sí? Si se fijan, todo habla de disfunción endotelial. ¿Se acuerdan que la clase pasada mencionábamos que si se lesiona el endotelio, el organismo va a hacer lo necesario para repararlo? Y la primera acción cuando se rompe un vaso para repararse es formar un coágulo. ¿Estamos? ¿Todos? Pero es muy importante esa información, todos en pantalla. Entonces, se fijan que hay factores biológicos, como es la función endotelial, en la producción de óxido nítrico, vasopresina, endotelinas. Hay factores bioquímicos, como es la oxidación de las moléculas de LDL. Y hay factores físicos, ¿sí? Lo que menciona Irene del rozamiento es porque hay lugares donde se golpea más la arteria.
Si tienes una arteria que está continua, ¿sí? Que es un tubo liso, continuo, el flujo adentro de ella, pues toma un aspecto laminar. Pero si tienes una arteria donde hay divisiones de la arteria formando ramas secundarias, a esas divisiones se les llama bifurcación. ¿De acuerdo? En esa bifurcación, el sitio de la bifurcación, ahí llegan y se golpea la sangre en contra de la división de la arteria. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando golpea en ese sitio de división de la arteria, ese golpeteo constante es lo que provoca el rozamiento de la pared arterial y que se quite la capa endotelial que está cubriendo a la pared arterial. Y entonces reacciona el cuerpo como si hubiera una ruptura del vaso y provoca un fenómeno con las plaquetas. Pongan mucha atención a esto. Esto es base del tratamiento antiisquémico de siempre, ¿sí? Lo primero que va a llegar a tapar ese orificio van a ser las plaquetas, ¿sí? Y esas plaquetas van a sufrir tres cambios. El primero es adhesión, o sea, se adhieren. El segundo es se activan. ¿Para qué se activa la plaqueta? Para secretar sustancias que atraigan más plaquetas. Y el tercer fenómeno es que se agregan las plaquetas. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos para que las plaquetas no se adhieran? Pues tener el endotelio íntegro. No hay fármacos para evitar la adhesión plaquetaria. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos para que las plaquetas no se activen? No podemos hacer nada. La activación plaquetaria se da automáticamente cuando éstas se adhieren a la pared. ¿Qué hacemos para que las plaquetas no se agreguen? Ahí sí hay fármacos para evitar la agregación plaquetaria. ¿Saben cuáles son? El principal fármaco antiagregante plaquetario que usamos es uno muy común, Pues es la aspirina, ¿no? la aspirina. ¿Sale? Un segundo fármaco antiagregante plaquetario, Warfarina. el clopidogrel. La warfarina ya es un anticoagulante. Por eso les digo que pongan mucha atención a esta parte de aquí. Cuando tienes cardiopatía isquémica, lo que quieres evitar es la agregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que usar aspirina. Siempre. En muy raros casos, quien es alérgico a la aspirina usará clopidogrel. Pero, si ya tienes un stent puesto, tienes que usar las dos, aspirina y clopidogrel. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara la idea? Sí. Y si la agregación plaquetaria es muy agresiva, entonces tienes que usar un inhibidor de los receptores 2B3A. A ver, ¿qué vamos a hacer con estos fármacos? Vamos a evitar que crezca el trombo. ¿Sí? ¿Por qué se le llama trombo blanco? Porque es un trombo solo de plaquetas. ¿Qué pasa con ese trombo blanco? Si no frenas la agregación plaquetaria, esta agregación plaquetaria crece mucho y va a empezar a atrapar eritrocitos. Y eso se va a formar un trombo rojo. ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos un trombo rojo, ahora sí necesitamos un anticoagulante. ¿Estamos? ¿Sí le van entendiendo hasta aquí? Sí. Dale pues.
Bueno, y en esta imagen se resume la erosión endotelial. La denudación endotelial va a ser inmediatamente reparada por la adhesión de plaquetas que se van a fijar a la colágena de la íntima a través de sus receptores 1 alfa y 1 beta, y enseguida de esto se van a unir a otras plaquetas que se le va a llamar pues agregación plaquetaria a través de puentes de fibrina que se van a fijar en los receptores 2 beta y 3 alfa de las plaquetarias. Mm. Bueno, entonces en la aterosclerosis, la falta de receptores hepáticos o su disminución o la sobresaturación de estos por niveles altos de colesterol circulante, en lugar de ir al hígado a cumplir sus funciones metabólicas estructurales, van a circular en altas concentraciones a través del torrente circulatorio, y estas moléculas son las que van a penetrar el subendotelio y se van a acumular en mucho espacio. El sistema inmune va a reconocer estas moléculas como un cuerpo extraño, por lo que se va a producir el factor quimiotáctico de los monocitos, que junto con la interleucina 1 beta van a atraer a los monocitos hacia el endotelio, y ya cuando estos leucocitos se encuentren en la superficie, el factor de adhesión de los monocitos les va a fijar a la superficie, y a través del factor de migración de los monocitos, estos penetran el subendotelio y van a fagocitar a los esteres de colesterol, y así se van a formar las células escumosas. ¿Saben qué son los monocitos cuando pasan al tejido? O sea, cuando salen de la circulación y llegan al tejido. ¿En qué se convierten esos monocitos? A ver, esto es de kinder de hemato. Se convierten en ¿Macrófagos? Así es. Entonces se convierten en macrófagos y estos macrófagos llegan ahí por el estímulo del LDL oxidado. El LDL funciona como un cuerpo extraño en el espacio subendotelial. Entonces es un estímulo para eliminarlo. Sin embargo, ¿qué pasa con los macrófagos cuando llegan y se comen el LDL? No lo pueden eliminar. Entonces se llenan y se llenan y se llenan y se llenan de colesterol. Y por eso se convierten en células espumosas. Pareciera que están llenas de espuma por todas las vesículas fagocíticas de haber comido tanto colesterol y no poderlo destruir. A la larga, el que va a ser destruido va a ser el macrófago. Y ese macrófago, cuando se destruye, libera metaloproteinasas y libera citoquinas que estimulan que lleguen más macrófagos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Entonces, esto hace que la placa vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que se rompe. ¿Estamos? ¿Todos bien? ¿Todos claros? Bueno, dale pues. Bueno, en las células espumosas va a ocurrir un proceso de oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, que esto también va a causar otro intenso proceso inflamatorio en el subendotelio, y así se va a promover la síntesis de colágena y la migración de las células del músculo liso a la capa media de la pared vascular para formar una capa fibrosa que aísle el proceso inflamatorio en el subendotelio. Bueno, ya aquí esta figura es la formación de la placa aterosclerosa, la oxidación de las moléculas de lipoproteínas de baja densidad van a producir un intenso proceso inflamatorio que por un lado va a inducir la síntesis de colágena y migración del músculo liso para formar una capa fibrosa que aísla el proceso inflamatorio, y por otro, este va a traer a los linfocitos T. Y esta imagen
habla sobre la placa aterosclerosa, que va a quedar conformada por el núcleo lipídico, que vienen siendo esteres de colesterol y células espumosas, y va a estar rodeado de una capa fibrosa, que esta capa fibrosa va a estar formada por células de músculo liso y colágeno. Ujú. Ya constituida la placa de ateroma, puede sufrir pequeñas erosiones endoteliales, lo cual es reparado por adhesión y agregación plaquetaria, así como células progenitoras endoteliales. Después se va a presentar el fenómeno de Glagov, o también llamado lo que es la remodelación vascular. Cuando se forma una placa de ateroma, esta va a crecer hacia afuera y esto se le va a llamar expansión compensadora. Y luego la luz, por lo que la luz de la arteria se va a preservar con dimensiones normales. Este mecanismo se va a conocer como el nombre de fenómeno de Glagov. Y cuando la placa de ateroma progresa y ocluye la luz progresivamente, va a limitar el flujo coronario. Y a esto se le va a llamar remodelación vascular negativa. Ok. A ver. Todos en pantalla. Dale la previa, Irene. Previa. Ahí. A ver, todos en pantalla. Fíjense bien. Cuando tenemos una placa de aterosclerosis, va a haber una diferencia muy importante dependiendo del grosor de la pared. ¿Sí? ¿Por qué es esa diferencia? Porque si la pared es gruesa y dura, esa placa va a ser una placa estable. Va a ser difícil que esa pared se rompa. ¿Sí queda claro? Pero si la pared de la placa es delgadita y muy fina, es fácil que esa pared se rompa y eso la convierte en una placa inestable. ¿Sí quedó claro? ¿Cuáles son las placas que se rompen más fácilmente? Las de paredes delgadas. ¿Quedamos? Y no necesariamente se rompen las placas que son más grandotas, sino se rompen las placas que tienen la pared más delgadita. ¿Están? ¿Sí? El fenómeno de Glagov es un fenómeno interesante, pero pongan mucha atención. Ese fenómeno de Glagov se presenta en las placas que progresan lentamente, ¿sí? Que dan la oportunidad a tener una pared gruesa en la placa y que la placa vaya creciendo hacia afuera de la luz arterial, ¿sí? Hasta que es tan grande, llega el límite de crecimiento de la placa y ahora sí ya empieza a crecer hacia adentro de la pared arterial, de la luz arterial. ¿Sí quedó claro el fenómeno del Glagov? Cuando ustedes ven una placa aterosclerosa con fenómeno de Glagov, es porque es una placa vieja. ¿Sí quedó claro? Las placas pequeñas, las placas nuevas, no hacen fenómeno de Glagov. Y si tienen la pared muy delgadita, son las placas que se rompen y provocan el infarto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Sí lo entendieron a este juego de palabras? Bueno, dale pues. Bueno, y en esta imagen es una arteriografía coronaria con el fenómeno de Glagov. Ujú. Aquí está la imagen que viene en el libro. Y bueno. Después viene la formación de las células espumosas. Cuando los monocitos alcanzan el subendotelio, se van a transformar en macrófagos y van a fagocitar los esteres del colesterol presentes en el espacio subendotelial.
al reconocerlos como un cuerpo extraño, y los macrófagos cargados de esteres de colesterol se van a denominar células espumosas, como ya habíamos mencionado anteriormente. Las células espumosas y los esteres de colesterol contenidos en el subendotelio van a formar el núcleo lipídico de la placa aterosclerosa. Los radicales de superóxido producidos van a oxidar las lipoproteínas de baja densidad contenidas en el núcleo lipídico, y esto a su vez va a generar un intenso proceso inflamatorio que va a promover, por un lado, la migración de células de músculo liso provenientes de la capa media, por otro se sintetiza colágena y finalmente el proceso inflamatorio altera los linfocitos T. Todo ello con la finalidad de formar una membrana fibrosa que aísla el proceso inflamatorio del resto de la pared arterial. En la progresión de la placa aterosclerosa, ya cuando está formada la placa aterosclerosa, va a seguir penetrando el colesterol al subendotelio. El núcleo lipídico se va a formar fundamentalmente de colesterol que deja libre las células espumosas que mueren. La proliferación de células de músculo liso va a depender fundamentalmente de los factores de crecimiento provenientes de los macrófagos. El proceso inflamatorio producido por la placa aterosclerosa en el subendotelio es capaz de producir denudación endotelial que de inmediato se va a intentar reparar por adhesión plaquetaria, pero pues estas pueden ser activadas por trombina, lo cual va a favorecer la expresión de los receptores 2 beta y 3 alfa, que va a favorecer la agregación plaquetaria. También el tromboxano A2, que es producida vía ciclooxigenasa, va a favorecer la expresión de los receptores 2 beta, 3 alfa también. Y el adenosín bifosfato va a favorecer la expresión igualmente de los receptores plaquetarios 2 beta y 3 alfa, por lo que va a conllevar a la agregación plaquetaria. A ver, ya se dieron cuenta que es muy repetitivo esto, ¿no? Sí. Pero por lo mismo que es repetitivo, quiero que se lo aprendan muy bien. ¿Sí? Estamos factores biológicos, factores químicos, factores físicos. Todos influyen en el punto en el que vuelven inestable a la placa y le provocan rupturas en su pared. Y eso va a provocar que haya formación de coágulos por la adhesión plaquetaria. Acuérdense las 3 etapas de la plaqueta: adhesión, activación, agregación. La única en la que podemos influir es la agregación plaquetaria. ¿Sí? Métanselo muy bien en la cabeza. Aspirina. ¿Ok? Es lo que podemos usar. ¿Vale? Vale, Irene. Bueno, la placa de ateroma, ya vean, como habíamos comentado, del núcleo lipídico, que va a estar formado por colesterol y células espumosas, y la membrana fibrosa va a estar conformado por células de músculo liso y de colágeno. En la placa aterosclerosa se va a liberar una intensa respuesta inflamatoria que va a mantener una gran actividad metabólica e inmune. Entre mayor cantidad del núcleo lipídico, va a haber una mayor oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, una mayor concentración de factor tisular y mayor concentración de linfocitos T. Entre menos espesor tenga la membrana fibrosa, habrá una mayor posibilidad de que se erosione o se fracture y va a dar lugar a un evento coronario agudo. ¿Sí quedó claro? Menos gruesa, más fácil se rompe. ¿Ok? Dale. Las placas que contienen un gran núcleo lipídico y una membrana fibrosa delgada son las más susceptibles a producir síndromes coronarios agudos, a pesar de que no son placas obstructivas por tener remodelación vascular. Y las placas aterosclerosas que contienen un núcleo lipídico pequeño y una membrana fibrosa gruesa son menos susceptibles a condicionar síndromes isquémicos agudos. Sí, dale.
En la vulnerabilidad de la placa, a mayor núcleo lipídico y a menor grosor de la capa fibrosa, la placa es más vulnerable. A mayor intensidad del proceso inflamatorio, la placa es más susceptible a sufrir erosiones o ruptura de la placa fibrosa. El estrés de rozamiento también va a influir en la posibilidad de que la membrana fibrosa se erosione o sufra de rupturas. Y el aumento de la presión arterial y el aumento de la velocidad circulatoria también influye negativamente en la vulnerabilidad de la placa. Bueno, aquí en esta imagen es una placa vulnerable y una placa estable. En la vulnerable pues se va a presentar en lo que es el fenómeno de Glagov y va a tener un núcleo lipídico grande, una capa fibrosa delgada y va a tener mucha actividad inflamatoria. Y en relación con la inestable, en este se puede presentar un infarto del miocardio o muerte súbita. Que también creo que la placa inestable es la que está en relación con la angina inestable, ¿no, doctor? Así es, Y la estable con la angina de esfuerzo. así es. Bueno, en los síndromes coronarios agudos, la placa aterosclerosa vulnerable puede sufrir de erosiones o ruptura. En las células espumosas existe una sustancia llamada factor tisular que tiene un importante efecto procoagulante y cuando se produce una erosión en la membrana fibrosa va a ser reparada por adhesión y agregación plaquetaria, que es el trombo blanco y algo del trombo que se le va a denominar el trombo blanco y algo del trombo rojo producido por el factor tisular. En la membrana fibrosa puede sufrir una ruptura franca. El factor tisular mediante la sangre va a activar la cascada de coagulación, lo que va a provocar una trombosis coronaria. A ver, En todos el en pantalla. ¿Se fijan en la imagen que está después de que dice trombosis coronaria? ¿Sí? ¿Ya se fijaron dónde está ubicada la placa? En una bifurcación, ¿sí? Donde el ramo principal tiene un ramo secundario de origen. En ese sitio, por el choque de las células de la sangre en contra de esa bifurcación, se genera la mayor cantidad de rozamiento sobre la pared arterial y es donde se genera la mayor posibilidad de formación de placa. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro? Muy bien, dale. Bueno, entonces, si el trombo ocluye completamente la arteria, se va a ocurrir un infarto del miocardio transmural o muerte súbita. Si hay una oclusión coronaria subtotal, se va a producir angina estable o infarto subendocardio. Es angina inestable, ¿eh? Ah, ok. Sí, lo voy a cambiar. Sí. Bueno, y en la fisiopatología de la placa, de la ruptura de la placa, la capa fibrosa del músculo liso va a sintetizar colágeno y elastina para engrosar la capa fibrosa. Pero los linfocitos T, a través del interferón alfa, que este va a inactivar a esta función y esta también va a actuar sobre las células espumosas para que sinteticen y liberen colagenasas proteasas que digieren la capa fibrosa, la adelgazan y van a promover su ruptura. Bueno, en la angina inestable, cuando se rompe una placa vulnerable, se pone en contacto con el factor tisular contenido en el núcleo lipídico con la sangre, lo que esto va a activar la cascada de coagulación y se va a desencadenar la agregación plaquetaria.
Así, el complejo factor tisular sangre va a producir de inmediato la trombosis in situ y va a aparecer dolor retroesternal causado por la isquemia miocárdica aguda, pero al mismo tiempo se va a disparar un sistema de fibrinolisis endógena que va a producir lisis del coágulo y se perfunde el miocardio y con ello va a desaparecer el dolor precordial. Ok. También se va a establecer una lucha entre la cascada de la coagulación, lo que produce trombosis y el sistema fibrinolítico que causa lisis del coágulo, y de esta forma aparece dolor precordial de intensidad variable cuando aparece trombosis coronaria y desaparición del dolor cuando se produce lisis del coágulo y se perfunde el miocardio. Y aquí es un electrocardiograma de la angina inestable, Ujú. donde en el momento del dolor aparece isquemia subendocárdica y una inversión simétrica de la onda T de B1 a B4. Ujú. Eso creo que... este también es un electrocardiograma de angina inestable. Este es el mismo paciente cuando ya se quitó la angina inestable. Ujú. Se fijan como la onda T ya se volvió positiva en lugar de ser negativa de B2 a B4. ¿Sí quedó? Dale. Bueno, el infarto del miocardio transmural, también llamado infarto con onda Q, cuando la placa vulnerable produce un cuadro de angina inestable y predomina la cascada de coagulación sobre la fibrinolisis, el cuadro va a culminar con la oclusión total de la arteria. Esto se va a caracterizar por aparición súbita de dolor retroesternal de intensidad creciente hasta ser insoportable, acompañado de diaforesis, palidez profusa y fría que puede durar por horas. Bueno, vamos a pasar a los factores de riesgo aterogénico. Se le va a denominar así a todas aquellas condiciones que producen o contribuyen a la formación de placas ateromatosas que también promueven su progresión. Y dentro de estos vamos a tener factores de riesgo mayor en los que están dentro la hipercolesterolemia, las lipoproteínas de muy baja, baja y alta densidad, colesterol, hipertensión arterial y tabaquismo. En la hipercolesterolemia, en la actualidad es universalmente aceptado que la hipercolesterolemia es uno de los factores más importantes en la génesis de la aterosclerosis y se ha demostrado una correlación importante entre la concentración plasmática de colesterol y el grado de aterosclerosis encontrada por autopsia. Asimismo, la progresión de obstrucción coronaria estudiada mediante arteriografía coronaria tiene una correlación directa con la prevalencia de hipercolesterolemia. Y como la mayor proporción de colesterol es transportada en el plasma por las lipoproteínas de baja intensidad, la elevación de ellas también se va a encontrar en una relación directa con la aterosclerosis. No son lipoproteínas de baja intensidad. Son lipoproteínas de De baja densidad. 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 Ok, sí. Muy bien, ¿da la previa? ¿Ahí está, doctor? Sí. Fíjense bien. Esto que están viendo aquí, hipercolesterolemia, lipoproteínas de baja, muy baja y alta densidad. Las de baja y muy baja densidad son las aterogénicas. Las de alta densidad son protectoras. ¿De acuerdo? La hipertensión, por el fenómeno mecánico que estábamos diciendo, también favorece la aterosclerosis, y el tabaquismo por todas las alteraciones bioquímicas que hace que haya disfunción endotelial. Muy bien.
Y aquí falta el principal factor de riesgo. ¿Cuál es? El síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico constituye varios de ellos. El principal factor de riesgo, todos en pantalla, es la diabetes. ¿Sale? Diabetes, lo principal en producir riesgo cardiovascular. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué tienen en común todos esos riesgos, esos factores que están ahí escritos, incluyendo la diabetes? Tú los puedes tratar y los puedes controlar. ¿De acuerdo? Entonces se consideran factores de riesgo modificables. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Cuáles no puedes modificar? La edad, esa no se puede modificar. Aunque parezcas más chavo, pues tienes la edad que tienes y ya. El género, o sea, ser hombre es un factor de riesgo, aunque parezcas y te vistas como mujer y quieras ser mujer o seres hombre. Y la herencia. ¿Estamos? ¿Me quedó claro esto? Sí. Ok. Continúa, Irene. Bueno, se ha demostrado que cuando la concentración plasmática de colesterol es de 200 miligramos por decilitro, hay una obstrucción coronaria por lo menos del 60% a los 70 años de edad. Si la concentración plasmática de colesterol se encuentra en un rango entre 250 y 300 miligramos por decilitro, la enfermedad coronaria aparecerá entre 50 y 60 años. Y si las cifras de colesterol alcanzan 400 miligramos por decilitro, el mismo proceso aparecerá a los 40 años de edad. Entonces se puede concluir que las concentraciones plasmáticas ideales de colesterol se encuentran por debajo de los 200 miligramos por decilitro, en lipoproteínas de baja densidad, menor de 130 miligramos por decilitro y el BDL de menor de 30 miligramos por decilitro. Bueno, dale. ¿Le continúo, doctor? Ya es hora, ¿verdad? Son las 7:55, sí. Sí, no, está bien. Ahí nos quedamos en esa. Ujú. Nos vemos hoy en la tarde, ¿sale? Sí, doctor, una pregunta antes de que se acabe la clase. Pasó. También en la parte que me tocó viene todo sobre el síndrome metabólico. ¿Lo agrego todo? Sí, claro. Sí, Ok, el síndrome metabólico es muy importante, sobre todo en México. En ok, México casi todos tenemos síndrome metabólico. ¿Sale? ok. Bueno, chicos, nos vemos. Pórtense bien. Es una tarde, doctor.